Euronews. Las noticias. La tensión crece en Oriente Medio con una preocupante escalada militar y amenazas nucleares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Israel ha atacado objetivos nucleares en Irán y golpeado a la cúpula militar con la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que el ataque había alcanzado la planta iraní de enriquecimiento de uranio. Ayer mismo la ONU determinó que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares y expresó que estudia posibles sanciones. El ejército iraní respondió a la ofensiva lanzando más de 100 drones, la mayoría interceptados por la Fuerza Aérea israelí. Washington se ha desvinculado de estos ataques. Esta situación ya ha tenido la primera repercusión en los mercados con una subida en el precio del petróleo. Mientras, aquí en España seguimos muy de cerca los acontecimientos en torno al presidente Sánchez, tras la dimisión de Santos Cerdán, después de conocerse el informe de la UCO que relaciona al hasta ahora número 3 del PSOE con la gestión de un presunto cobro de mordidas y una supuesta manipulación electoral. Pueden leer todos los detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. Israel bombardea a Irán. Ha alcanzado una instalación de enriquecimiento de uranio, así como distintos objetivos militares. Decenas de activistas internacionales que llegaron a Egipto para participar en la Marcha Mundial a Gaza han sido deportados y más de 100 están a la espera de serlo. Un tribunal federal impide que California recupere el control de su Guardia Nacional, que seguirá bajo órdenes de Trump. El alcalde encarcelado de Estambul y principal rival de Erdogan, Imamoglu, ha boicoteado su vista judicial. Israel atacó la capital de Irán a primera hora del viernes con ataques dirigidos contra el programa nuclear del país, matando a altos cargos militares y científicos nucleares. El ataque es el más importante al que se ha enfrentado Irán desde su guerra con Irak en la década de los 80 y se produce en medio de las crecientes tensiones por el rápido avance del programa nuclear iraní. Varios lugares del país fueron alcanzados, entre ellos la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán, donde se podía ver humo negro elevándose en el aire. Según la televisión estatal iraní, se confirmó la muerte del general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria Paramilitar, y del general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. También murieron al menos 6 científicos nucleares. En respuesta, Irán lanzó cientos de aviones no tripulados hacia el territorio israelí. Los dirigentes israelíes presentaron el ataque preventivo como una lucha por la supervivencia de la nación, necesario para atajar la amenaza inminente de que Irán construya bombas nucleares, aunque sigue sin estar claro lo cerca que está Teherán de conseguirlo. El portavoz del jefe del ejército israelí, general de brigada Efi Defrin, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, en discursos separados, dijeron que los ataques formaban parte de una operación en curso contra Irán. En la operación participaron 200 aviones israelíes que alcanzaron un centenar de objetivos. La ONU determina que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares y estudia posibles sanciones. Por primera vez en 20 años, el OIEA, el Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas, ha determinado que Irán incumple sus obligaciones nucleares. La Junta de Gobernadores del organismo aprobó una resolución el jueves, aprobada por 19 países, con el voto en contra de Rusia, China y Burkina Faso. La resolución surge tras una larga investigación sobre rastros de uranio encontrados en múltiples lugares de Irán, sitios que Teherán no ha declarado como parte de su programa nuclear. En la resolución, el OIEA expresó su preocupación por la incapacidad de Irán para explicar la presencia de uranio y solicitó la cooperación plena y sin demoras de sus inspectores. Irán sigue enriqueciendo uranio a niveles cercanos al uso militar. Las potencias occidentales estudian poner sanciones internacionales contra la República Islámica. Creemos que el mecanismo de restablecer sanciones debe implementarse de inmediato. Las 6 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU deben ser reactivadas. Debe haber enriquecimiento cero en todas las instalaciones nucleares del régimen y la restricción debe ser implementada inmediatamente. La amenaza de sanciones hace aumentar el riesgo de una escalada de las tensiones regionales. El momento de la resolución también es crucial, ya que la sexta ronda de conversaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo nuclear se reanudará este domingo en Omán.
Decenas de activistas internacionales que habían llegado a Egipto fueron expulsados del país este jueves. Decenas de personas han estado llegando a la nación norteafricana para participar en una marcha hacia el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza. Las imágenes mostraron cómo un convoy de activistas holandeses era rodeado por las fuerzas de seguridad egipcias en el aeropuerto del Cairo. Al menos 73 personas fueron expulsadas y otras 100 están detenidas y a la espera de ser expulsadas del país. La Marcha Mundial a Gaza es una iniciativa internacional de activismo coordinado de 3 días de duración que pretende romper el bloqueo de Israel sobre el enclave. Los participantes marcharán desde El Arish, en la península del Sinaí, donde iniciarán un recorrido de unos 50 kilómetros hasta Rafah. 3 grupos políticos ultraconservadores del Parlamento Europeo intentan por segunda vez crear una comisión para investigar los contratos de la Comisión Europea con ONGs. Eurodiputados del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos, de Patriotas por Europa y de Europa de las Naciones Soberanas, junto con algunos miembros del conservador Partido Popular Europeo, han denunciado durante algunos meses que la Comisión Europea habría pagado a ONGs medioambientales para que hicieran lobby en la sombra para promover la política climática del bloque. La Comisión dice que esos contratos no son secretos. Lo veremos porque vamos a enviar solicitudes de información específicas para descubrir el contenido de esos contratos con grupos de presión. La Comisión Europea tendrá la oportunidad de abrirse y demostrar que los valores democráticos que piden a los Estados miembros también son válidos para ellos. Según el director de la ONG Transparencia Internacional, las últimas afirmaciones que han salido a la luz han sido desmentidas en numerosas ocasiones y la Comisión Europea no paga por supuestas prácticas de lobby en la sombra. Las ONG temen que esto forme parte de un ataque coordinado contra la sociedad civil. Estos ataques coordinados tenían 3 objetivos muy claros: desacreditar a las ONG, distraer a las ONG para tratar de contrarrestar estas falsas narrativas en la prensa y, en última instancia, quitar financiación a las ONG. Y estamos a punto de verlo en las nuevas negociaciones presupuestarias que van a tener lugar en los próximos años. Transparencia Internacional también se dirige a la Comisión Europea, pero con una denuncia, ya que sospecha que eurodiputados de grupos derechistas filtraron datos confidenciales a la prensa. Un puñado de eurodiputados tienen acceso a documentos confidenciales que están usando para filtrar a los periodistas como parte de una campaña contra las ONG. Existen normas sobre cómo manejarse estos documentos porque son confidenciales y no hay responsabilidad en esta Cámara sobre estas filtraciones. Así que tengo la intención de presentar una queja formal a la Comisión y a la presidenta del Parlamento Europeo. Durante el fin de semana, la Comisión Europea desmintió las acusaciones publicadas en medios alemanes sobre contratos secretos entre la Comisión Europea y las ONG. Y un portavoz declaró a Euronews que la Comisión ejerce un alto grado de transparencia a la hora de proporcionar financiación a las ONG. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos detuvo este jueves una orden que obligaba a Trump a devolver a California el control de la Guardia Nacional. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito frenó la medida horas después de que un juez federal la activara. El tribunal anunció que celebrará una audiencia sobre el caso el próximo martes. El juez había declarado ilegal el despliegue de la Guardia, diciendo que violaba la Constitución y excedía la autoridad de Trump. El gobernador de California, Gavin Newsom, que pidió frenar la presencia militar en las redadas de inmigración, celebró la decisión inicial. La Casa Blanca calificó esa orden judicial de sin precedentes. Este enfrentamiento legal coincide con el aumento de las protestas contra las redadas en Los Ángeles. Las manifestaciones se han extendido a otras ciudades como Boston, Chicago y Seattle. El alcalde de Estambul y principal rival de Erdogan boicoteó este jueves una vista judicial junto a su equipo jurídico. Decidieron no presentarse tras lo que calificaron como un cambio ilegal de sede anunciado a última hora. El juicio iba a celebrarse en el tribunal de Caglayan, en el centro de Estambul, pero fue trasladado a un tribunal en la prisión de Silivri, donde permanece detenido. Se trata de uno de los muchos procesos judiciales abiertos contra el alcalde,
en este caso por unas declaraciones relacionadas con el juicio a miembros de su partido. La Fiscalía pide entre 2 y 4 años de cárcel y la vista ha sido aplazada hasta septiembre. Fue arrestado el 19 de marzo junto a otros políticos de la oposición por presunta corrupción y vínculos con organizaciones terroristas. Su detención desató protestas masivas en todo el país, las mayores en más de una década. Cientos de personas fueron detenidas durante esas manifestaciones, muchas de ellas violentas. El alcalde de Estambul es el principal opositor al gobierno de Erdogan. Si es condenado, podría quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos y no podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió perdón a la ciudadanía después de que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, se viera implicado en un escándalo de presunta corrupción. El Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil filtrado el miércoles a varios medios señalaba a Cerdán como presunto responsable de la gestión de cobros de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de contratos públicos. Este jueves, Santos Cerdán dimitió de su cargo como secretario de organización del Partido Socialista y anunció su renuncia al acta de diputado, aunque asegura que defenderá su inocencia ante la justicia. Sánchez anunció que ordenaría una auditoría externa de las cuentas del Partido Socialista y haría cambios en su cúpula, pero descartó convocar elecciones anticipadas. En el Real de Madrid se celebró una ceremonia institucional para conmemorar el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirma que la decisión de ingresar en la Unión Europea supuso un enorme éxito para una nación antaño débil y frágil. En estas 4 décadas España ha pasado de ser una democracia joven y frágil a una democracia plena. Con carencias, sin duda alguna, como todas, con problemas aún pendientes, por supuesto, pero hemos podido comprobar que hemos ido avanzando con mucha determinación a lo largo de estos últimos 40 años. También fueron invitados a celebrar la ocasión altos representantes de la Unión Europea, entre ellos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Este 40º aniversario es preservar la memoria de un acto que certificó el rumbo europeo de la democracia española, dejando atrás una larga dictadura y escribiendo junto con Portugal el capítulo más brillante de su historia reciente, abrazando con convicción y entusiasmo la Europa democrática. El rey Felipe VI instó a los legisladores a no permitir que la división política afecte al crecimiento del país. No permitamos, pues, que sean ahora las divisiones y los conflictos los que debiliten precisamente aquello que nació para superarlos y que ha sido la mayor garantía de paz, libertad y prosperidad de nuestra historia, porque sigue siendo, hoy más que nunca, una necesidad para todos. España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. Las naciones ibéricas se convirtieron en miembros de pleno derecho de lo que antes se llamaba Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. Pregunten a sus servicios de inteligencia qué planea Rusia este verano en Bielorrusia, dijo Zelensky en Lituania el 2 de junio. La líder de la oposición bielorrusa, Sviatlana Tsikhanouskaya, declaró a Euronews que las maniobras militares conjuntas a gran escala entre Rusia y Bielorrusia podrían suponer una amenaza para el flanco oriental de la OTAN. Bielorrusia se está convirtiendo de nuevo en una posible plataforma para los ataques. Entre los bielorrusos los ánimos son totalmente antibelicistas. La gente está muy preocupada con esta noticia y tiene miedo de que los bielorrusos se vean obligados a participar en estos simulacros. En 2022, Rusia utilizó Bielorrusia como plataforma de lanzamiento para atacar Ucrania, pero Moscú no consiguió que Bielorrusia participara. La líder de la oposición dice que ahora podrían verse obligados bajo una presión mayor. Puede que les obliguen. Sabemos cómo funciona en Bielorrusia, pero eso no significa que vayan a luchar allí.
Quiero creer que el pueblo bielorruso se esconderá o escapará o cambiará de bando, pero no luchará con los lituanos o los polacos, especialmente sabiendo cuánto nos apoyan estos países. Pero yo misma vivo en Lituania y estas conversaciones sobre posibles ataques a Lituania, porque Lituania será el primer país en el camino hacia la Unión Europea. La líder opositora cree que Lukashenko está forzando la militarización de la economía y la sociedad bielorrusas, reforzando su control autoritario. Pero al contrario de la situación en Rusia, ella está convencida de que esto no funcionará con el pueblo bielorruso. El régimen está militarizando nuestra sociedad. Ahora hay muchas empresas y fábricas que trabajan para los militares rusos produciendo equipos militares. Además, vemos cómo los jóvenes están muy implicados en esta militarización. En las escuelas, en las universidades, se imparten temas sobre militarización. Quieren mostrar que tenemos enemigos externos, que alguien quiere invadirnos, como preparando tal vez a la nación para algunas posibles consecuencias. El problema de la vivienda en la UE ha llevado a un callejón sin salida a muchos ciudadanos que no encuentran su refugio en Europa en medio de la escasez de casas y los elevados alquileres. Según Eurostat, en 2023 los precios de la vivienda subieron un 48% y los alquileres un 22%. Al mismo tiempo, la inflación hizo que los precios subieran un 36%, pero no afecta solo a los adultos. En 2023, los hogares de la UE gastarán de media el 19,7% de su renta disponible en vivienda. En ese mismo año, los datos de Eurostat muestran que hay más jóvenes que viven en hogares que gastan al menos el 40% de sus ingresos en vivienda que el conjunto de la población. Además, en 2023, el 26% de los jóvenes de la UE vivía en viviendas superpobladas, un 9,2% más que el porcentaje de la población total. Estamos comprometiendo la capacidad de los jóvenes de independizarse, de empezar sus propias vidas, de formar sus propias familias. En países donde hay una masa crítica de viviendas de renta limitada, hemos visto que la edad de independizarse es más alta que los países que no tienen eso. Algunos países ya han detectado el problema. Por ejemplo, Dinamarca ha puesto en marcha programas para garantizar que los jóvenes puedan acceder a becas de estudios y evitar que muchos de ellos se encuentren en una situación de couchsurfing de larga duración, por lo que corren realmente el riesgo de convertirse en personas sin hogar. Las ideas están ahí, dicen los expertos, pero hay que confiar menos en las fuerzas del mercado y volver a la vivienda como derecho fundamental. Es el momento de cambiar de paradigma. Es el momento de construir una masa crítica de vivienda que sea responsable y que satisfaga nuestras necesidades sociales y no solo que maximice los beneficios a corto beneficio mes a mes. También está aumentando la dificultad de los hogares para pagar realmente las facturas, ya que los alquileres y los precios de la vivienda ya no están alineados con los ingresos. ¿Pagará la sanidad el precio del próximo presupuesto a largo plazo de la UE? Las crecientes exigencias en ámbitos como la defensa hacen temer que la sanidad quede relegada a un segundo plano. La Comisión Europea presentará en julio su propuesta para el próximo presupuesto septenal de la UE, pero los primeros rumores apuntan a que la financiación específica de la sanidad podría fusionarse con otros programas o, peor aún, eliminarse por completo. La pandemia de COVID-19 provocó un cambio histórico. Por primera vez, los Estados miembros acordaron un fondo sanitario independiente de 5.300 millones de euros, conocido como EU4Health.
pero muchos temen que se trate de un hecho aislado. Si somos capaces de tener un presupuesto limitado y un programa de salud separado dentro del presupuesto, me temo que todo esto se diluirá y será absorbido por algún otro fondo del presupuesto y perderemos el enfoque de la asistencia sanitaria que tenemos. La incertidumbre está generando inquietud en el sector sanitario antes de que se conozca la propuesta presupuestaria de la Comisión. Si retrocedemos en la inversión sanitaria, veremos más retrasos, tendremos menos acceso a la innovación, veremos un deterioro de los resultados sanitarios y por tanto vamos a ver una reducción de la productividad y del rendimiento económico. La salud es una inversión, no un coste que hay que gestionar. Y si lo hacemos, mejoraremos la salud y la riqueza de nuestros países. EU for Health ya ha apoyado proyectos clave, entre ellos una iniciativa de 1,3 millones de euros para hacer frente a la escasez de personal de enfermería en Europa mediante la promoción de la profesión en los países con mayores carencias. ¿Qué países europeos son mejores para las mujeres que trabajan? Dinamarca, Finlandia y Suecia ocupan los 3 primeros puestos de los 16 países europeos clasificados por su favorabilidad hacia las mujeres en el ámbito laboral y las condiciones de vida en 2025. El estudio se basó en 10 indicadores clave, incluyendo la brecha salarial de género y la titularidad de cuentas bancarias. Dinamarca está en cabeza con una puntuación de 83 en la escala de calidad de vida, lo que refleja menores diferencias en el empleo y una elevada igualdad de género. El país ofrece la baja por maternidad más larga del ranking con 18 meses y tiene un alto índice de igualdad. En segundo lugar está Finlandia con una puntuación de 80 en la escala de calidad de vida. El país tiene más mujeres emprendedoras que Dinamarca y la brecha de empleo más pequeña del ranking. Sin embargo, va a la zaga en disponibilidad de baja maternal y brecha salarial de género. Suecia ocupa el tercer puesto en la lista de los mejores países para las mujeres que trabajan, con una puntuación de 79 en la escala. El país tiene la mayor brecha de género en puestos directivos del top 10 con un 42,3%, pero destaca por una pequeña brecha salarial del 7,3% y un año completo de baja por maternidad. Por otra parte, el Reino Unido tiene el menor porcentaje de mujeres empresarias, mientras que Italia tiene la brecha de empleo más alta. ¿Tienen los chatbots de inteligencia artificial su propio lenguaje secreto? Un vídeo que supuestamente muestra a 3 chatbots de inteligencia artificial conversando en un supuesto lenguaje secreto llamado Giverlink se ha vuelto viral. En el vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones, los dispositivos hablan sobre el número de placa de un empleado en inglés. Yo también soy una inteligencia artificial responsable del control de seguridad. Por favor, proporcione la identificación del empleado. Enviando identificación del empleado ahora. Pero cuando los 3 se dan cuenta de que están comunicando con otros chatbots, cambian a un supuesto lenguaje secreto. En febrero, 2 ingenieros de software crearon Giverlink, un término que combina Giverish y Link. Esta tecnología permite a los sistemas de inteligencia artificial comunicarse directamente a través de sonidos en lugar de hacerlo en términos humanos. Así que sí, esta tecnología es real. Sin embargo, según los creadores de Giverlink, los vídeos virales imitan su tecnología editando efectos de audio en dispositivos que en realidad no están conectados. Cada artículo de supermercado tiene un código de barras y Giverlink es básicamente ese código de barras o código QR, pero con sonido. Los humanos pueden mirar un código QR y no entender nada. Son solo piezas con partes en blanco y negro, pero los códigos QR no asustan a la gente. Así que sí, la inteligencia artificial puede comunicarse en su propio idioma, sin embargo no es secreto, ya que se basa en datos de código abierto y está codificada por humanos. Aunque la codificación se realiza en inglés, la señal no puede ser entendida por los humanos, al igual que los códigos QR. En cuanto a muchos de los vídeos que circulan por Internet, están imitando falsamente una tecnología existente. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre en todo el mundo.
Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos unas tiernas crías de tigre. Buen fin de semana y buena suerte. Euronews World Weather. rövid időszak, amikor még lehetséges ez egy tigrissel. Később már nem így csináljuk. Közel tudjátok tenni a két állatot, legyetek ki középen. Erre és egy kicsit erre is. Mindenki oda meg. Köszönöm szépen.